Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Por definición, una potencia nuclear es un estado que dispone de armas nucleares y reactores en cantidad suficiente y lo bastante dispersos como para preservar una porción significativa de su fuerza, aun en caso de que un primer ataque por sorpresa enemigo tuviera éxito. También es un estado que dispone de medios de inteligencia, mando, control y comunicaciones con la capacidad de detectar una acción enemiga y contraatacar antes de que ésta alcance sus objetivos. A partir de la famosa crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética cerca de Cuba, la paranoia sobre una hecatombe mundial a nivel nuclear fue creciendo. Y especialmente en los años 70 y 80 se veía como que la posibilidad mayoritaria para acabar con la raza humana sería una guerra masiva nuclear. En aquel momento era el momento álgido de la Guerra Fría, especialmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero con los dos bloques totalmente separados, el bloque comunista, el bloque del este y el bloque occidental, como digo, básicamente representados uno por la Unión Soviética y otro por Estados Unidos. Es más, muchísimas encuestas que se hacían en aquella época, sobre todo en los años 80, a partir de los años 90 fue cuando empezó a diluirse este fenómeno, pero sobre todo en los años 80, si tú hacías una encuesta popular en la calle sobre cuál sería el fin del mundo, más del 90% de la población afirmaba que sería a través de una guerra nuclear, a través de bombas atómicas. Bien, en estos últimos años, sobre todo una vez comenzado el siglo XXI, pues básicamente el tema nuclear ha quedado bastante olvidado. Incluso si ahora preguntas en estos confusos días, sobre todo ahora a partir del año 2020, ¿cuál sería el fin de la raza humana? Pues se habla lógicamente de cosas de más actualidad, como pandemias o enfermedades que puedan afectar a todo el mundo, terrorismo extremo que puede llevar a guerras en países, pues sobre todo con países árabes implicados y con Estados Unidos. También se habla ahora de la posibilidad de que Corea del Norte y Estados Unidos inicien una guerra entre ellos, el poder bélico chino, pero en ningún caso se habla de guerras en general, se puede hablar de guerras en general, se habla también, por ejemplo, de catástrofes externas a la Tierra, como la posibilidad de asteroides que impacten, incluso de fenómenos naturales como volcanes, maremotos, terremotos. Pero el tema nuclear, insisto, y a pesar de que se puede hablar de confrontaciones bélicas, ha quedado bastante apartado. Pues bien, en el podcast de hoy, no es que quiera ser catastrofista, pero sí que me gustaría retomar un tema que en ningún momento podemos olvidar, y es que siguen existiendo potencias nucleares en todo el mundo. Y es más, en contraposición a lo que sucedía en los años 70 y 80, donde parecía que las potencias nucleares estaban bastante polarizadas, ahora mismo hay un grandísimo número de países que pueden ser considerados potencias nucleares y otros que incluso podrían desarrollar proyectos a corto plazo. Vamos a ver cuáles son estas potencias nucleares, cuál es su capacidad operativa, y nos daremos cuenta de que las cosas no es que hayan ido a mejor después de aquellos agitados años nucleares en la década de los 70 y la década de los 80 también, sino que ahora mismo la capacidad nuclear de todos estos países es mayor y la destrucción podría ser incluso más masiva todavía. A fecha de hoy se establece que las potencias nucleares en este planeta son 9.
y vamos a hablar de todas ellas. En primer lugar, aparecería, y la única, además, que podría definirse como superpotencia nuclear, sería Rusia. Bien, Rusia no se nos escapa que es la heredera de la Unión Soviética, la capacidad de mando sigue ubicada en Moscú y es el país del mundo con mayor número de cabezas nucleares operativas, en un número no establecido, pero que se sospecha podría estar entre 10.000 y 20.000 cabezas nucleares operativas. Lógicamente todos sabemos del oscurantismo que se mueve en un país como Rusia, con lo cual es muy difícil saber el número exacto de cabezas operativas, pero desde luego saber que está entre 10.000 y 20.000 es una auténtica barbaridad. Hay que recordar que dentro de la Unión Soviética había otras naciones, otros países que después consiguieron su independencia. Bien, estos países en un momento dado supusieron un auténtico peligro porque muchas cabezas nucleares de la antigua Unión Soviética, sobre todo en los años 90, quedaron en suelo de estos países. Es el caso de especialmente 3, que fueron Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania. Estos 3 países en su momento tenían también capacidad nuclear, lógicamente, al tener estas armas en su suelo. Una presión que vino dada de forma conjunta, sobre todo por Moscú, lógicamente, que era la, por así decirlo, propietaria legal de aquellas bombas, y lógicamente con la intervención de Estados Unidos, que no quería tener, por así decirlo, tantos enemigos o tantas armas nucleares fuera de control, pues la presión conjunta de Moscú y Estados Unidos hizo que estos países o bien destruyeran aquellas armas o bien las devolvieran a su propietario original, a Moscú, básicamente a Rusia. Con lo cual, antiguas repúblicas de la Unión Soviética, ya no queda ninguna con capacidad nuclear, salvo, como he comentado, Rusia, que a día de hoy, insisto, es la única nación que puede ser considerada superpotencia debido a su espectacular arsenal nuclear, entre 10.000 y 20.000 cabezas. A continuación en la lista vendría, y sin ninguna sorpresa, lógicamente, Estados Unidos. Pero fijaos la diferencia. Durante el gobierno de Barack Obama, se quiso clarificar el número de cabezas nucleares en el país y se enumeraron en 5.113. Estas serían las cabezas nucleares operativas que tiene Estados Unidos en esa fecha, durante el gobierno, las 2 legislaturas de Barack Obama. Fijaos la diferencia con respecto a Rusia. Hablábamos de que Rusia tendría entre 10 y 20.000 y Estados Unidos apenas superaba las 5.000. Incluso posiblemente menos de la mitad. También hay que recordar cómo comenzó el proyecto estadounidense. Oficialmente, o al menos la historia oficial dice que fue el primer país que tuvo la bomba atómica operativa y que, como muchos recordaréis, la utilizó. De hecho, a día de hoy sigue siendo el único país que ha utilizado la bomba nuclear, la bomba atómica, en un ataque bélico de forma práctica, que fueron las 2 bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, sobre Japón, en agosto de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Y digo que, según la historia oficial, es el único país que ha utilizado estas bombas, porque parece claro y demostrado que la Alemania de Adolf Hitler fue el primer país que consiguió tener la bomba atómica y que hizo detonar 2 ingenios, aunque de forma experimental, uno en la isla de Rügen, en territorio alemán, una isla situada en el mar Báltico, a modo experimental, insisto, y otra a modo se supone, de aviso en Siberia, en Tunguska, a principios de 1945. Y digo de aviso porque lo que quería Adolf Hitler era demostrar a sus enemigos comunistas, a los rusos, que tenía aquella bomba. Bien, al final aquel régimen, el régimen nazi, se desmoronó, perdió la guerra y pues todas sus investigaciones nucleares acabaron en otras manos, en las manos estadounidenses. Y es que, ya sabéis que la teoría, que más que teoría empieza a ser bastante práctica, es que aquellas bombas que acabo de comentar, que cayeron en Hiroshima y Nagasaki,
no fueron desarrolladas en Estados Unidos, sino que eran 2 ingenios que los nazis habían desarrollado en un búnker en Hungría, en Budapest, y que los estadounidenses consiguieron para después utilizarlas e investigar sobre ellas y desarrollar más todavía su en aquel momento bastante en pañales proyecto nuclear. Vamos al siguiente país con capacidad nuclear actual. China. No levanta ningún tipo de sorpresas. Casi todo el mundo sabe lo que ha avanzado China en el tema atómico y nuclear. De todas maneras, sus cabezas nucleares, y fijaos las cifras, hablábamos de Rusia con entre 10 y 20.000, de Estados Unidos con 5.000, las cabezas nucleares de China, el número de cabezas nucleares está entre 200 y 400. Estas serían las bombas atómicas que podría tener China. No se sabe mucho del proyecto chino. Lógicamente el oscurantismo de este régimen pues hace que sea muy complicado indagar en lo que realmente tienen. Lo único que más o menos se sabe es que es un proyecto bastante experimental, que a día de hoy, incluso con cabezas operativas, se sigue experimentando en cuál es el mejor proyecto, cuál es el mejor tipo de bomba, cuál es el mejor tipo de misil de desarrollo. Con lo cual, el proyecto chino podemos decir que sí está operativo en un gran número, pero sigue siendo bastante experimental y confuso. El cuarto país que se situaría como potencia nuclear, y como os habéis fijado vamos descendiendo en cuanto a número de cabezas nucleares, es Francia. Francia siempre tuvo un interesante proyecto nuclear y bastante secreto, curiosamente, a pesar de ser un país ubicado en el corazón de Europa y que pertenece a la Unión Europea, siempre ha tenido un proyecto nuclear bastante secreto. Es más, el número de cabezas, aunque se puede sospechar que está en torno al número de bombas que tiene China, quizá un poco menos, es absolutamente desconocido. Nadie fuera de, lógicamente, el gobierno francés sabe exactamente cuántas cabezas nucleares tiene Francia. Lo que sí que se sabe es que no hay ningún misil ubicado en tierra, y es que la base ubicada en tierra que tenía Francia, que estaba situada cerca de Marsella, al norte de Marsella, fue en un momento desmantelada, con lo cual a día de hoy las cabezas nucleares francesas están ubicadas en submarinos y en bombarderos, en aviones. Son misiles aire-tierra y, lógicamente, las cabezas nucleares con capacidad ofensiva en submarinos. Esto es todo lo que tiene Francia. A continuación vendría el Reino Unido, que es lógico que está en esta lista, y es más, dentro del propio país hay bastante polémica, ya que hay muchos sectores que quieren desmantelar el proyecto británico, y lógicamente hay sectores más conservadores, pertenecientes también al gobierno, que lo quieren mantener e incluso ampliar. Las cabezas nucleares del Reino Unido se sitúan en un máximo de 250. Y nuevamente, lo mismo que los franceses, tan solo tienen este poder nuclear instalado en submarinos y en bombas de aire-tierra, situadas en sus bombarderos. Bien, insisto, el tema británico levanta una gran polémica, especialmente en los últimos años, sobre todo porque el gobierno central en Inglaterra decidió que ubicar la mayoría de estas bombas en sus submarinos y en la Fuerza Aérea en bases lejos de Londres. Y es más, especialmente han ido buscando localizaciones fuera de suelo inglés. La mayoría han ido a parar a Escocia, al norte de la isla de Gran Bretaña, y es esto lo que está provocando una gran polémica. No se nos escapa el gran enfrentamiento entre Inglaterra y Escocia, dos naciones dentro del Reino Unido, y que cada vez es más creciente, y entre otros motivos por esto, porque Inglaterra está empezando a considerar a Escocia el estercolero del Reino Unido, el estercolero de Gran Bretaña, enviando, insisto, todas las pruebas nucleares toda la capacidad nuclear a esta zona por si acaso hubiera un accidente. Con lo cual, insisto, la polémica está servida en el proyecto nuclear británico. Hay que decir que la mayoría de
de bombas y bueno, todos los proyectos balísticos del Reino Unido en este sentido han sido una imitación de los proyectos norteamericanos, ya que han recibido muchísima información y ayuda de sus aliados estadounidenses al otro lado del Atlántico. Pero cierto es que toda la información que ha ido recibiendo el Reino Unido ha sido con cierto retraso. Así que podemos calificar este proyecto británico como una imitación en pequeño del proyecto estadounidense y con un cierto retraso temporal también. Continuamos con la lista de países que son potencias nucleares y nos vamos a India. Esta creciente economía asiática y que, bueno, se sospecha que en un momento dado puede incluso rebasar a otras economías muy potentes que hay en Asia, como pueda ser China, e incluso a largo plazo se comenta que India podría ser la economía más poderosa de todo el mundo. Lógicamente, una nación con semejante estado de desarrollo en estos momentos no puede escapar al proyecto nuclear. En teoría, las cabezas nucleares que tiene India alcanzarían un máximo de 200. El único problema que tiene India en el desarrollo nuclear sería que prácticamente todos sus misiles son de corto alcance, con un máximo de 2.000 kilómetros, aunque en los últimos años ha estado experimentando con misiles de largo alcance hasta 5.000 kilómetros, los cuales no se sabe hasta qué punto todavía son operativos o no. Pero con armas de corto alcance, India tiene claramente hasta un máximo de 200 cabezas nucleares. También hay que recordar que India está ahora mismo trabajando en un proyecto espacial. Esto, lógicamente, haría que, si en un momento dado sus cabezas nucleares salen al espacio, ya se convertirían en unas armas completamente operativas de largo alcance. Con lo cual, el proyecto indio pues, no es ni mucho menos algo a dejar aparte. Yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. A continuación aparecería un país con un proyecto, ya no voy a decir secreto, sino completamente negacionista. Y estoy hablando de Israel. Israel niega por activa y por pasiva que tenga ningún tipo de cabeza nuclear. Sin embargo, informes de países que son sus propios aliados, como Estados Unidos, lo confirman. Por no hablar de los países que no son sus aliados, sino que son enemigos. Básicamente estoy hablando de prácticamente todo el mundo árabe. Se sospecha que Israel tiene entre 100 y 200 cabezas nucleares. Pero es un proyecto tan secreto que hay muy pocos más detalles. Lo que parece realmente cierto es que poseen esta capacidad nuclear. Y yo me imagino que, lógicamente, teniendo en cuenta el enfrentamiento que tiene Israel con todos sus países vecinos, con todas las potencias árabes, pues puedo imaginarme hacia dónde están apuntando las cabezas nucleares de Israel, siempre como medida preventiva, pero esto es lo que se suele decir cuando uno tiene cabezas nucleares, que siempre es una medida preventiva. El caso es que Israel está en esta lista de potencias nucleares. Y hablaba de países musulmanes. Pues bien, en la lista no puede faltar un país musulmán. Es el único país musulmán que figura en la lista de potencias nucleares y es Pakistán. Pakistán tiene un máximo de 50 cabezas nucleares con un proyecto altamente secreto, nuevamente, y que básicamente es revelado pues, por informes de inteligencia estadounidenses e indios. Bien, no se nos escapa conflictos como el de Cachemira, conflictos fronterizos entre India y Pakistán, que aunque no estén en las noticias y bueno, en todos los titulares, a día de hoy sigue siendo un conflicto realmente complicado, donde hay muertos prácticamente a diario. Y bueno, yo creo que es una de las razones lógicas por las cuales India también desarrolló el proyecto nuclear del que hablábamos antes. Y está claro que si India lo desarrolla, Pakistán también lo hace. Bien, en el proyecto pakistaní nos encontramos misiles de alcance medio y básicamente la mayoría de ellos instalados en su fuerza aérea. Estamos hablando de misiles aire-tierra. También, lo mismo que en India, Pakistán tiene un proyecto espacial mucho más atrasado en cuanto a desarrollo, con lo cual es de suponer que su
su proyecto nuclear en el espacio pues iría mucho más atrás en el tiempo. Pero potencia operativa nuclear Pakistán la tiene, insisto, aunque en un número más reducido que India, y son, yo creo, estos conflictos que no aparecen tanto en los noticiarios los que más nos deberían de preocupar. Porque si en un momento dado a alguien se le va el dedo sobre el botón en Pakistán o en India, esto podría traer no solo un ataque nuclear entre ellos dos, sino problemas a nivel radiactivo entre naciones vecinas y que podrían fácilmente extenderse tanto a Europa como a África e incluso más allá, porque seguramente habrían otros países que entrarían rápidamente en el conflicto. Bien, por último, para cerrar este listado de 9, pues vamos a ir con el polémico país, con la polémica nación en la que seguramente todo el mundo ya habrá pensado, como es Corea del Norte. Y aquí hay mucha gente que afirma que Corea del Norte no tiene ningún tipo de arsenal nuclear y que todo es una propaganda de su extrafalario mandatario y excéntrico personaje, que lo único que quiere es enfrentarse a naciones vecinas y sobre todo a Estados Unidos. Pues bien, en el caso de que Corea del Norte tenga estas armas, que parece ser que así es, serían un número muy reducido. Y un número muy reducido, estamos hablando que en torno a 10 como máximo, o quizá incluso menos. Bien, este proyecto es muy confuso. Insisto que prácticamente las únicas pruebas que hay de que Corea del Norte tiene arsenal nuclear son las declaraciones de sus mandatarios, o de su mandatario, su principal mandatario en este caso. Es cierto que los informes de inteligencia de Estados Unidos confirman esta versión y dicen que Corea del Norte tiene cabezas nucleares, pero en este momento ya no sabemos si esta información de los Estados Unidos es para intentar enfrentar a todas las demás naciones contra Corea del Norte o simplemente porque es una realidad. Cierto es que Corea del Norte también tiene un programa espacial que parece ser que está avanzando bastante últimamente. Esto nos haría pensar que estas cabezas nucleares podrían ser de largo alcance en un momento dado. Corea del Norte también realizó algunas pruebas recientemente con bombas de hidrógeno. Bien, todo esto nos podría llevar a pensar que efectivamente hay un proyecto nuclear. Pero, insistimos, en un país con semejante cerrazón, tanto política como social como informativa, cualquier información que podamos dar sería muy confusa y, bueno, quizá desacertada. Así que es mejor casi no aventurarse. Bien, vamos a hablar de otros dos países que no figuran en la lista de potencias nucleares, pero que, bueno, por dos casos, o por los casos especiales de estos dos países, yo creo que deben de figurar, pues en una lista, ¿no?, relacionada con la energía nuclear. El primero sería Sudáfrica. Y Sudáfrica entraría en esta lista porque en el pasado sí que fue una potencia nuclear y sí que tuvo ciertas cabezas nucleares. Incluso realizaron varias pruebas en el año 1977. Se dice que solo una, aunque en alguna zona del Atlántico Sur siguen habiendo a día de hoy algunas, sobre todo en esta época, a finales de los años 70, pruebas nucleares no reconocidas por ningún país. Y es más que posible que fuera Sudáfrica quien realmente hizo estas pruebas. Bien, en un momento dado, las instalaciones sudafricanas fueron desmanteladas y los planos y las bombas destruidas. Esta es la información oficial del gobierno de Sudáfrica, puesto que hicieron una votación y decidieron no continuar con el desarrollo de armas nucleares. Con lo cual estamos hablando de una potencia nuclear que en su momento dado tuvo este arsenal, reducido arsenal en cualquier caso, y que a día de hoy oficialmente ya no lo tiene, insisto, oficialmente. Y después nos vamos a entrar en un país en el que seguramente muchos no habéis pensado que pudiera estar en una lista de potencias nucleares, pero que tuvo un proyecto secretamente desarrollado y que parece que en un momento dado incluso llegó a buen puerto. Estoy hablando de España. España, en los años 50 del siglo XX, mientras gobernaba el país el general Franco, desarrolló un proyecto llamado el Proyecto Islero. El Proyecto Islero contó secretamente con la ayuda de Estados Unidos.
Y es que a partir del año 1955 España y Estados Unidos firmaron un tratado para ser aliados y a través del cual ayuda estadounidense llegaba a España a cambio de bases estadounidenses situadas sobre territorio español. De forma encubierta, con todo esto llegó también el proyecto nuclear. Y es que a Estados Unidos le interesaba mucho que España tuviera capacidad nuclear siendo su aliado, básicamente porque Estados Unidos ya tenía bases en España y geográficamente era y estratégicamente un aliado muy importante. Bien, en el año 1977 parece ser que finalmente España consiguió tener el plutonio refinado e inició un plan de construcción de 23 bombas anuales, 23 bombas nucleares al año. 1977. Vamos a recordar que el general Franco murió en el año 1975. En los años siguientes se continuó con este proyecto islero, pero fue precisamente el descabezamiento de este régimen, del régimen de Franco, lo que hizo que el proyecto español quedara un poco en suspensión. Aunque, insisto, en aquel momento se tenía la capacidad operativa. El problema fue que con la llegada de la democracia a España, las informaciones comenzaron a salir al exterior y a nivel internacional se descubrió que España tenía esta capacidad. Con lo cual, 10 años después, en el año 1987, se obliga a desmantelar todo este proyecto, que parecía que era operativo pero había quedado en suspensión. Con lo cual el proyecto español también es muy confuso y, a día de hoy es muy complicado afirmar si realmente España llegó a tener en estos 10 años, del 77 al 87, desde el momento en el que se tuvo la capacidad operativa hasta que se hizo desmantelar, es muy confuso afirmar si realmente España tuvo algún ingenio atómico. Pero los datos y la información ahí están. Finalmente, y antes de acabar el podcast, me gustaría lanzar una lista de naciones que no figuran entre las 9 potencias nucleares que comenté ni entre estos proyectos del pasado que también he querido agregar, sino que son países que, en los últimos años especialmente han tenido un nivel de desarrollo y han estado incluso coqueteando un poco con el tema nuclear, que no tienen ingenios atómicos, pero tienen la capacidad de desarrollarlos de forma inmediata, si fuera necesario. Bien, simplemente voy a lanzar la lista de países sin dar demasiados detalles, porque tampoco en algunos casos se tienen demasiados detalles. Por ejemplo, en América tenemos, sin demasiada sorpresa, Canadá y México, países de Norteamérica que, siendo vecinos de Estados Unidos, el tema de Canadá es lógico que yo pienso que Estados Unidos incluso ha podido echar una mano a este proyecto. México también tiene una capacidad armamentística bastante importante. Y en Sudamérica también hay 2 países con una capacidad de fabricación inmediata, como serían Argentina y Brasil. Especialmente interesante me parece el tema argentino, que ya en los años 40 empezó a investigar sobre el tema nuclear en Patagonia, en la zona de San Carlos de Bariloche. Y a nadie se nos escapa, con la cantidad de antiguos mandatarios nazis que llegaron a Argentina, de donde venía la posibilidad de investigar en ese tipo de armas. En Europa se encuentran países también con un alto nivel de desarrollo y que tendrían también esta capacidad de fabricación inmediata, como son Alemania, Países Bajos, Italia y Suecia. Y en Asia, también tenemos en el oriente más próximo un país que a muchos sorprende que no esté en la lista de potencias nucleares. Es posible, hay quien dice que es posible que tengan algún ingenio ya preparado, pero en cualquier caso, incluso la inteligencia estadounidense afirma que no es así, como es Irán. De todas maneras, Irán tiene la capacidad inmediata para fabricar cualquier ingenio. Y también lo tiene Japón. Aunque en el caso de Japón, tenemos que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial a Japón se le imponen unas restricciones militares muy importantes. El ejército de Japón es prácticamente inexistente porque se le impusieron estas restricciones y lógicamente no puede,
por un convenio fabricar estas armas, pero tiene la tecnología, lógicamente todos sabemos la capacidad de desarrollo tecnológico de Japón, tiene la tecnología para fabricar estas bombas. Hay otros países que también han estado coqueteando, por así decirlo, con la fabricación de armas nucleares, que han tenido proyectos más o menos importantes y que también se sospecha que a medio plazo podrían tener estas bombas. Aquí se sitúan países africanos como son Argelia, Egipto, Libia y Sudán, unos cuantos países asiáticos más como serían Irak, Siria y Taiwán, y en Europa Rumanía. Son países que en un momento tuvieron proyectos, aunque bastante limitados, que no llegaron a desarrollar ningún ingenio atómico, pero que en un momento dado a medio plazo también podrían ponerse. Y este ha sido un poco el listado de potencias nucleares, de países en proyecto, de casos especiales, de todo lo relacionado con las potencias nucleares a día de hoy en el planeta Tierra. Insisto, parece un tema que no es demasiado seguido a día de hoy o demasiado importante en nuestras vidas, ¿no? Ya sabéis lo que pienso de todo esto. Ahora lo importante es lo que aparece en televisión, lo que nos quieren dar, no lo que nosotros consideremos que es importante, sino lo que desde arriba, desde la manipulación, se nos quiere decir que es importante. Y las potencias nucleares, las bombas atómicas, un posible colapso nuclear ya no es importante. Ahora son más importantes las pandemias, un posible accidente a consecuencia de un meteoro, de un asteroide, o incluso cosas como el calentamiento global, del cual también hablaremos un día aquí en Planeta Cero, y ya os puedo asegurar que no va a ser para posicionarnos en favor de lo que dicen los gobiernos. Pero todo esto lo dejaremos para otro podcast, ya que el podcast de hoy ha terminado y yo, como siempre digo, espero que os haya gustado. Hasta una próxima ocasión.